Hola, ¿cómo están? Bueno, esta serie de videos que inician con esta clase están pensados para, de alguna manera, resumir los contenidos del Seminario de Construcción de Identidad que tienen interés para lo que sería la consecución de o la cursada de este seminario, pero también tienen interés general para todos aquellos que quieran aprender algo sobre lo que se podría denominar la filosofía de la identidad o el problema de la identidad que nosotros vamos a rastrear no solo en la filosofía, sino también en la psicología, en la sociología, en las ciencias sociales en general, en las ciencias humanas. Y con este video vamos a dar una especie de breve introducción a la problemática de la identidad. ¿Por qué es una problemática la identidad? Porque la identidad humana, que es la que nos va a nosotros a, a movilizar, la que vamos a investigar, no es simplemente la identidad lógica de A es igual a A, como que dijéramos una mesa es igual a sí misma, pero es diferente a otra mesa y es muy diferente a una silla. Bueno, obviamente no es este tipo de identidad que podemos asociar más al plano de la simple lógica, de las proposiciones o incluso de la matemática, ¿no? 2 es igual a 2, 10 es igual a 10. Ahí no hay mayor inconveniente porque nos estamos manejando con entidades abstractas. El problema es cuando hablamos de entidades concretas como somos cada uno de nosotros en tanto seres humanos. Ahí la problemática de la identidad tiene que ser abordada desde una perspectiva mucho más amplia, más compleja y más multidisciplinaria, como se dice, en el sentido de poner a dialogar distintas disciplinas de pensamiento o de investigación, como les decía, la psicología, la filosofía, la sociología. Eh, Cuando nos planteamos el problema de la identidad personal, tenemos que tener en consideración que hay algo a descifrar, hay una especie de misterio a descifrar, como si se tratara del misterio de un detective que quiere saber cómo se cometió un crimen. En este caso, de lo que se trata de saber es cómo llegamos a ser quienes somos. Hay una frase que a mí me gusta mucho de Píndaro, un poeta griego de la época clásica, que decía este pensador, poeta, decía, llega a ser quien eres. Parece una tautología en el sentido de que es una verdad que se define por sí misma, como que dijéramos el círculo es igual al círculo, o el triángulo es igual a una figura de tres ángulos. Bueno, triángulo quiere decir figura de tres ángulos, no estoy agregando nada a un triángulo en particular. Decir llega a ser quien eres es casi como una tautología en ese sentido. Pero en realidad es más sutil la definición de Píndaro, de hecho la retoman otros pensadores muy posteriores como Nietzsche. Es la idea de que la identidad personal es algo que tiene que ser de alguna manera no solo descifrado, sino también afirmado. Aunque uno ya sea de una determinada manera, hay que llegar a poder ser digno de ese modo de ser que tenemos, por decirlo de alguna manera. Es decir, hay que tener la posibilidad de ganarse la propia existencia, que ya de por sí está dada. Uno cae al mundo sin haberlo decidido, después de grande se da cuenta, de grande, cuando llega a ser consciente de sí mismo se da cuenta de lo que implica vivir, tener que esforzarse para vivir, estudiar, trabajar, formar una familia, etcétera, etcétera. Pero uno es arrojado a esa existencia, no es una decisión que tomó conscientemente en otro momento, hasta donde sabemos, ¿no? Según algunas tradiciones religiosas, uno elegiría nacer en un cierto cuerpo, en una cierta familia, en una cierta época, etcétera. Bueno, esto es algo demasiado complejo para tratar acá, pero sí es interesante plantear la situación de que uno de alguna manera tiene que construirse a sí mismo. No alcanza con decir, bueno, yo soy lo que soy, como dice la canción, una vieja canción, que está muy bien en el sentido de afirmar, yo soy esto y a mí no me vengan con cosas raras, ¿no? Con quererme cambiar a como soy, pero también es cierto que ese modo de ser que tenemos siempre está en vías de poderse transformar y a veces es bueno poderlo transformar, ¿no? No
quedarse fijado en una forma de ser absolutamente única e inamovible, como si uno fuera una roca. Uno ve una roca en, no sé, en algún lugar de la naturaleza, en una montaña, y vuelve a los 10 años y seguramente esa roca está ahí, y a los 100 años va a estar ahí, y a los 1000 años va a estar ahí, y quizá dentro de 1.000.000 de años siga estando ahí esa roca, más erosionada, con otra coloración, quizá esté abajo del agua en una época y después esté en la superficie, pero básicamente va a ser la misma roca. Quizá se la lleven de ahí o se caiga como la famosa piedra movediza de Tandil, pero en esencia va a seguir siendo lo mismo. La roca no tiene un planteo sobre su propia existencia, simplemente es. Esto es lo que se llama en filosofía el problema de la ontología, qué es el ser, qué es lo que es, etc. Quizá veamos algunos de estos temas más adelante. Pero un ser humano, que somos cada uno de nosotros mismos y de nosotras, de alguna manera tenemos por delante la situación o la misión de tener que construir esa identidad, de irla armando como si fuera un puzzle, ¿no? Un rompecabezas, y siempre va a haber alguna pieza que va a estar faltando. Lo cual no es malo, porque si vieron lo que es un rompecabezas, si alguna vez armaron un rompecabezas, uno lo arma, queda fijado sobre la mesa, hay gente que después lo manda a enmarcar como diciendo mirá que bueno, lo terminé, que era tan difícil, y queda ahí, ya nadie más le da bolilla, ya nadie más mira ese rompecabezas. Por lo interesante del rompecabezas es justamente armarlo, es el jugar con las piezas. Uy, ¿esta dónde va? Parece una nariz, pero si la pongo así es el codo de este personaje. Bueno, si armaron alguna vez un rompecabezas saben de lo que les estoy hablando, y eso es lo interesante, la posibilidad de irlo convirtiendo en aquello incluso que nosotros queremos hacer. Se podría decir que la propia vida, la propia existencia en términos filosóficos, es un rompecabezas el cual sobre la marcha nosotros podemos ir también modificando la imagen de fondo. Podemos decir, bueno, acá donde había un personaje, ahora quiero sacarlo y quiero poner otra cosa. O viceversa, donde acá no había nada, quiero poner varios personajes. Bueno, la posibilidad de elegir, ¿no? Por algo somos seres libres, tenemos esta capacidad del libre albedrío, la capacidad de elegir permanentemente. Así que bueno, identidad, algo que es igual a sí mismo, pero en el caso del ser humano no siempre es igual a sí mismo. No siempre es igual a sí mismo. Uno puede decir, yo soy tal persona, me llamo de tal manera, vivo en tal lugar, trabajo en tal lugar, de tal cosa, gano tanta plata, me gusta irme de vacaciones a tal lugar, soy de tal equipo de fútbol, ¿no? A mí me pasa muchas veces cuando empiezo un curso que una de las primeras preguntas que me hacen muchos estudiantes es, profe, ¿usted de qué equipo es? Bueno, como que eso es algo que para algunas personas es importante y a uno lo define. Entonces uno dice, soy de tal equipo. Y eso ya para algunas personas marca una serie de características. Quizá para otra persona sea más importante saber de qué religión es uno, o qué religión profesa, o en qué país nació, etcétera, etcétera, ¿no? O si está casado o no, o si tiene familia, si tiene hijos. Bueno, estas cosas que uno pregunta. ¿Vieron cuando uno conoce a alguien? En general le hace como una especie de cuestionario, lo cual a veces es medio tonto, ¿no? Porque hay gente que nos conoce y pareciera que fuera de, no sé, de alguna institución que quiere hacer un currículum nuestro, cuando en realidad de lo que se trata cuando uno conoce a una persona es de enfrentarse a otro sujeto que tiene un montón de características muy ricas, que va mucho más allá de un nombre, una edad o el lugar de donde vive, ¿no? Hay cosas mucho más interesantes que todo lo otro se puede quizá saber más adelante. Bueno, a lo que voy, identidad en filosofía y en psicología es un problema, no es la identidad de los lógicos que es A es igual a A, 2 es igual a 2 en las matemáticas, sino que en psicología, en filosofía, hay que desentrañar qué es uno mismo y a la vez qué es esto de la identidad. Lo vamos a ir hablando a lo largo de este curso. Y un tema fundamental que también vamos a desarrollar muy a fondo, o bastante a fondo, es en qué medida esa identidad que uno puede a veces ver de un modo solipsista, se dice en filosofía, es decir, como la constitución de un sí mismo solo, único, ¿no? Yo soy yo,
ante mí mismo, como ante un espejo. Sin embargo, esa identidad tiene mucho que ver con el otro, con la alteridad, ¿no? Lo que es aquel que está siempre por fuera de nosotros mismos o fuera de nosotros mismos como un tú que nos interpela, un vos, diríamos en Argentina, ¿no? Alguien que puede constituirse en alguien que también contribuye a la construcción de nuestra identidad, porque uno no se construye como un sí mismo solo. Carl Jung, que fue un psicólogo muy famoso, discípulo de Freud, que después formó su propia escuela, hablaba de un principio de individuación. De alguna manera, su idea era que a lo largo de la vida un individuo tiene que ir forjando esta imagen de sí mismo, ¿no? Casi como si fuera una imagen exterior, como una especie de ídolo de barro que tiene que ir construyendo, pero puede ser que en algún momento se le rompa una parte o se derrita y hay que hacerlo de vuelta. Bueno, uno va forjando esa individuación, ¿no? Individuo, analizando la palabra, está casi dicho, individuo, aquello que no puede ser dividido en dos, bueno, infinitas o las partes que fuera. Es algo que tiene una unidad estructural. Bueno, se supone que el yo que nos constituye, el yo que somos en cada caso nosotros mismos, o cada uno de nosotros mismos y nosotras mismas, es un individuo, es algo que no puede ser dividido, separado, etc. En tal sentido también se dice que es un absoluto, algo que no puede ser disuelto, por decirlo de algún modo. Bueno, esto es relativo. Vamos a ver que según algunos filósofos y algunos psicoanalistas o psicólogos, el yo no siempre es una entidad tan uniforme, tan homogénea. A veces también tiene sus fisuras, ¿no? Y a veces hasta podemos considerar la posibilidad o la idea de que uno es varios. El poeta francés Rimbaud, se escribe Rimbaud, Arthur Rimbaud decía, yo es otro. En un poema famoso él decía esto, ¿no? Que es casi como una paradoja. ¿Cómo? ¿Yo? ¿Soy yo? ¿Qué me estás diciendo? No, él decía yo soy otro, yo es otro. Bueno, a partir de esta sentencia un poco paradojal de este poeta, se dan un montón de lucubraciones que hacen a la idea de decir, pará, yo soy yo, pero ese yo también se constituye no solo a partir de un otro, llámese integrante de nuestra familia, amigos, compañeros de trabajo, de estudio, etcétera, sino también a partir de esa otredad que a veces está representada por nosotros mismos. En algún momento vamos a hablar del estadio del espejo de Lacan, un famoso psicoanalista francés también, que decía que el yo se construye a partir de la imagen que tiene un bebé de sí mismo ante el espejo. El bebé se ve a sí mismo en el espejo y ahí se da cuenta que es un yo. Hasta ese momento era un montón de partes nada más, como una especie de, justamente, ¿no?, de rompecabezas a armar, y lo empieza a armar cuando ve su imagen constituida completa en el espejo. Muy interesante esto. Vamos a hablar de eso más adelante. Así que bueno, seminario de construcción de identidad o curso de filosofía de la identidad, si quieren, para los que no lo van a cursar de un modo metódico. Vamos a ver una serie de textos seguramente y nos vamos a basar en estos videos / clases para ir trabajando también lo que veamos en las clases. Y para terminar este video introductorio les voy a leer un poema, que en realidad es un poema en prosa, es más bien como una especie de reflexión un poco alocada, de un famoso poeta argentino, en este caso Oliverio Girondo, que formó parte de la tendencia de los surrealistas, una tendencia estética que se dio en Europa y que después proliferó en buena parte del mundo, en la Argentina también. Alejandra Pizarnik, que es otra representante importante. Y Girondo fue un surrealista que tenía una característica muy particular, que era muy gracioso, o sea, era muy cómico en su modo de decir las cosas, a veces hasta para decir cosas fuertes y terribles, pero tenía el don del humor, cosa que se manifiesta en este poema en prosa, que es el 8º poema del libro Espantapájaros. Acá viene también con Persuasión de los Días, que es otro libro famoso de este poeta, Oliverio Girondo.
Y dice así: yo no tengo una personalidad, dice Girondo, yo soy un cóctel, un conglomerado, una manifestación de personalidades. En mí la personalidad es una especie de forunculosis anímica en estado crónico de erupción. Bueno, una imagen fuerte, ¿no? No pasa media hora sin que me nazca una nueva personalidad. Desde que estoy conmigo mismo, está en la aglomeración de las que me rodean, las personalidades que me rodean, que en mi casa parece el consultorio de una quiromántica de moda. Hay personalidades en todas partes, en el vestíbulo, en el corredor, en la cocina, hasta en el water closet. Imposible lograr un momento de tregua, de descanso, imposible saber cuál es la verdadera. Bueno, fíjense, ¿no? Hago una pequeña interrupción, pero ¿cómo saber cuál es la verdadera, nuestro verdadero yo? Si a veces pareciera que a medida que cambian nuestros estados de ánimo somos distintas personas. El adolescente lo sufre particularmente, tiene muchos cambios de estado anímico a veces en un mismo día, pero esto también a veces aqueja a los adultos, ¿no? Aunque no lo quieran reconocer tanto. Aunque me veo forzado a convivir en la promiscuidad más absoluta con todas ellas, con todas estas personalidades, no me convenzo de que me pertenezcan. ¿Qué clase de contacto pueden tener conmigo? Me pregunto, todas estas personalidades inconfesables que harían ruborizar a un carnicero. ¿Habré de permitir que se me identifique, por ejemplo, con este pederasta marchito que no tuvo ni el coraje de realizarse, o con este cretinoide cuya sonrisa es capaz de congelar una locomotora? Bueno, la época de Girondo era muy audaz en lo que se decía, lo que se escribía. Algunos textos de esos años, curiosamente hoy, 100 años más tarde, posiblemente causarían mucho revuelo, ¿no? Serían vistos como problemáticos. Bueno, sigo. El hecho de que se hospeden en mi cuerpo, estas personalidades, es suficiente, sin embargo, para enfermarse de indignación. Ya que no puedo ignorar su existencia, quisiera obligarlas a que se oculten en los repliegues más profundos de mi cerebro, pero son de una petulancia, de un egoísmo, de una falta de tacto. Hasta las personalidades más insignificantes se dan unos aires de transatlántico. Todas, sin ninguna clase de excepción, se consideran con derecho a manifestar un desprecio olímpico por las otras. Y naturalmente hay peleas, conflictos de toda especie, discusiones que no terminan nunca. En vez de contemporizar, es decir, de ponerse de acuerdo, ¿no? Cada una pretende, en vez de contemporizar, ya que tienen que vivir juntas, pues no, señor, cada una pretende imponer su voluntad sin tomar en cuenta las opiniones y los gustos de los demás. Si alguna tiene una ocurrencia que me hace reír a carcajadas, en el acto sale cualquier otra proponiéndome un paseíto al cementerio. Ni bien aquella desea que me acueste con todas las mujeres de la ciudad, éstas se empeñan en demostrarme las ventajas de la abstinencia, y mientras una abusa de la noche y no me deja dormir hasta la madrugada, la otra me despierta con el amanecer y exige que me levante junto con las gallinas. Bueno, este debate que uno a veces tiene consigo mismo entre la vida nocturna, la fiesta, ¿no? La algarabía, los amigos, y la responsabilidad de estudiar, trabajar, tener que levantarse a las 5, 6, 7 de la mañana. Y sin embargo siempre es la misma persona que pelea consigo misma. Está esa representación famosa de el ángel y el demonio que lo tientan a uno. El ángel le da los consejos y el demonio le dice, no, vení con los amigos. Y el ángel le dice, no, mejor estudiar, trabajar, dedicate a lo que te va a dar de comer el día de mañana, etc. Mi vida resulta así una preñez de posibilidades que no se realizan nunca, una explosión de fuerzas encontradas que se entrechocan y se destruyen mutuamente. El hecho de tomar la menor determinación me cuesta un tal cúmulo de dificultades. Antes de cometer el acto más insignificante necesito poner tantas personalidades de acuerdo que prefiero renunciar a cualquier cosa y esperar que se extenúen discutiendo lo que han de hacer con mi persona hasta tener al menos la satisfacción de mandarlas a todas juntas a la... Bueno, no digo la última palabra, a la miércoles. Bueno, espero que les haya gustado este poema. A mí me encanta Girondo porque con una poesía muy didáctica, ¿no? Muy concreta, muy terrenal, dice cosas muy profundas, pero a la vez nos hace reír. Por lo menos en este libro, Espantapájaros, que les recomiendo. No es muy extenso. Bueno, con esto cerramos esta introducción, que al final quedó un poco extensa, a el problema de la identidad, y los espero en un próximo video para seguir profundizando esta temática ya, ahora sí, desde la perspectiva
de la filosofía. Aunque seguramente primero hagamos un breve paso por la lógica para ver de qué la va el problema de la identidad en la lógica. Nos vemos y muchas gracias.